Vieran lo que a mí me encanta poner en evidencia y en conflicto a esas personas que les encanta andar a cada rato diciéndole a uno, pero dígame dónde dice en la Biblia tal cosa, pero dígame dónde dice en la Biblia tal otra cosa. Y yo siempre le saco este texto, el que acabamos de escuchar. Bueno, le voy a decir al menos lo que sí dice en la Biblia. O yo lo que dice la Biblia. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Y yo inmediatamente le digo a esa persona, yo no le veo a usted que se haya cortado la mano. No veo que se haya cortado un pie. No veo que se haya sacado un ojo. Y menos que se haya cortado la lengua. Porque si es cortarse como que uno peca, yo creo que es lo primero que nos corresponde, ¿no? Ese texto sí hay que interpretarlo, pero el resto de la escritura no hay que interpretarlo. Entonces yo escojo qué se interpreta y qué no se interpreta. Yo leo las cosas como yo quiero en una parte y la leo de otra manera en otra. A mí si usted me receta la Biblia de esta manera, cuando le conviene, pero cuando aparece un texto que usted no entiende, entonces dice que hay que comprenderlo de otra manera. No. Esto es simplemente la evidencia clara de cómo la escritura no fue hecha para ser leída de manera literal, y mucho menos para convertirla en un recetario de vida. Imagínense ustedes qué cosa más terrible, que alguno de ustedes llegue y me diga a mí, ay padre, es que estoy con tal problema. Bueno, mija, confía en lo que Dios le quiera decir. Vaya, tome la Biblia, abra el texto sagrado y ahí usted tira el dedo y donde le cae, lea. Y bien, pues resulta que usted abre el texto sagrado, tira el dedo y lee esto. Ay, Dios santo, Dios libre que el pecado no sea muy grave, porque en la de menos se jala una torta. Ya mal pensamos. Pero el punto está entonces que yo quisiera que pudiéramos y estamos cerrando el mes de la Biblia y por eso aprovecho para dar esta referencia, que primero que nada entendiéramos que la Sagrada Escritura es un libro escrito en un contexto particular, dirigido a una comunidad creyente que desde hace más de 2000 años viene leyendo este texto, y créanme que ni los primeros cristianos ni nosotros jamás hemos entendido esto de manera literal. Ni siquiera en las iglesias cristianas que se creen más fieles al Evangelio, como esas que dicen que son del Evangelio completo, porque nosotros seguramente le cortamos algo al Evangelio. ¿Por qué? Porque obviamente en la historia de la iglesia jamás esto se ha aplicado de una manera literal. ¿Y eso por qué? Porque ha sido leído en el contexto de una realidad, de una comprensión, de un momento particular de la historia y con un contenido diferente al contenido literal como tal. Pero si eso tenemos que hacerlo con un texto como este, tenemos que hacerlo absolutamente con toda la Escritura. Porque yo no puedo escoger qué leer de manera literal y qué no leer de manera literal. Incluso aquellos textos que a nosotros nos pueden parecer mucho más cercanos y más comprensibles, hay que tenerles cuidado. Porque yo repito con mucha facilidad, no juzguéis y no seréis juzgados. Me da la impresión de que eso yo lo entendí muy bien. Y lo repito a la demás gente cuando alguien me dice algo. O cuando alguien dice, no juzguen para no ser juzgados. Uy, qué profundo lo que acabas de decir. Pero entender lo que estás diciendo. Es que por el hecho de que las palabras nos resulten conocidas, no por eso el significado y la profundidad del texto es lo que yo estoy entendiendo. De igual forma, cuando digo, es que el mandamiento principal de la palabra de Dios es el amor. Y entonces ahora todo es amor. ¿Sí? Convertimos todo en amor, y entonces por el amor se justifica todo. Un momento, pero es que tampoco es lo que yo entiendo por amor lo que debo predicar. Porque Jesús, cuando nos invita a amar, no nos dice, ámense como ustedes les dé la gana. Perdón, estoy sin transmisión, entonces estoy con la lengua suelta. Ámense como ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran. No, está diciendo, ámense como yo los he amado. Y por ende, la medida de mi amor hacia el otro está en la actitud y la capacidad que tenga yo de morir por ese a quien amo.
Porque la medida del amor está en morir por aquel a quien yo amo. No, es que no estamos hablando del amor como yo quiero. Porque nosotros normalmente el amor lo ligamos solamente al placer. Entonces yo amo a una persona mientras esa persona me dé a mí lo que yo quiero. Me ofrezca a mí lo que yo quiero. Es que, inclusive cuando uno escucha y cuando hace las famosas entrevistas estas para antes del matrimonio, yo casi prácticamente al 90% le diría no se casen. Porque todos están pensando en una categoría tan egoísta. Ay, es que él me hace tan feliz, es que él me ha llenado mi vida, es que él me ha traído tanta paz a mi existencia, es que él me ha dado. Un momentito, mamita. O sea, si usted eso no lo había descubierto antes de manera personal, usted no puede convertir a una persona en la causa de lo que usted debería ser antes. Yo una vez me eché un pleito por ahí con un grupo de iglesia, porque decían que, es decir, gran parte de su predicación partía de la media naranja. Y entonces ponían a dos medias naranjas así que se encontraban lo más lindo. Y yo, un momento. Personas incompletas no pueden amar. Yo no le comunico al otro mi conflicto. Yo comparto con el otro mi vida. Si el otro puede ser que acepte mi conflicto, pero yo no le pongo al otro la carga de mi conflicto. Es algo que yo también tengo que solucionar, es algo que el otro me puede acompañar, pero el otro no puede ser la causa de mi salud. No, resulta que entonces como yo he tenido conflictos familiares, fui abandonada por mi papá, toda la cuestión, ahora he encontrado el hombre de mi vida porque viene a sustituir todo lo que antes no había encontrado en una figura paterna, o lo contrario, antes no había encontrado una figura materna. O peor, me caso con fulana porque es la que más se parece a mi mamá. Y después de un tiempo le reclamo porque no sabe cocinar las tortillas como las hacía mi mamá. Entonces me voy a la casa para ir a comer tortillas de mi mamá porque aquí sí se come rico. Y la mamá quiere siempre una gran preponderancia que hasta llega a la casa del hijo a poner orden a la casa del hijo porque resulta que la nuera no sirve. Y el hijo no dice nada porque él tiene más atención hacia la mamá que propiamente hacia su esposa, olvidándose de que cuando se casan dejan a padre y a madre y se convierten en una sola carne con su mujer, no con su mamá. Pero entonces vean cómo a veces leyendo la escritura nosotros podemos distorsionar las cosas porque la acomodamos a nuestro gusto y a nuestro interés. Bueno, esto es simplemente el preámbulo de la homilía de hoy. Nada más para tener en cuenta de que hay textos que como estos, a cualquiera que ustedes se los presenten, lo dejan ahí. Inmediatamente la única respuesta no, es que eso hay que entenderlo y hay que interpretar. Esto sí, pero lo otro no. Resulta entonces que ustedes lo que entienden, ustedes lo que quieren entender, lo quieren entender de esta manera y es no. Al menos nosotros en la iglesia, cuando tomamos un texto y lo interpretamos en la santa tradición de más de 2000 años de cómo el texto ha sido aceptado, recibido por las comunidades creyentes que nos han precedido. Por tanto, no es una interpretación a la ligera, no es una ocurrencia que el Padre tiene hoy para leer un texto sagrado. Es que para poder venir a predicar, yo no puedo venirles a predicar de lo que a mí se me ocurrió hoy cuando me levanté, ni de lo que se me ocurrió anoche porque el Señor me habló. Yo tengo que ir a escuchar la historia de los que antes estuvieron en mí, de los que antes hablaron de este texto, de los que lo leyeron más cerca del momento preciso, para poder dar una idea y poder seguir nosotros caminando sobre la verdad que el texto intenta iluminar y no sobre la ocurrencia que a mí se me tenga en el día. Porque imagínese usted que yo agarrara este texto y lo convirtiera en un arma mortal. Y me aprovecho de aquella otra partecita que dice que de toda cosa se puede aprovechar uno del texto de hoy. Dice, todo aquel que le dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará así. Entonces me aprovecho de eso. O cuando alguien me viene y me cae mal y me dice, me cuenta algún pecado que ha tenido, aquí me saco el clavo. Entonces es muy fácil distorsionar
en la vida de la iglesia la palabra de Dios para acomodarla a intereses que simplemente se despiertan. Por eso, al menos, y yo quiero que a veces nosotros valoremos ese elemento de ser católicos, al menos y con toda la limitación que tengamos, aunque aquí viniera un cura y dijera cualquier tontera, por lo menos ustedes saben que pertenecen a una iglesia universal a la cual pueden recurrir. Y ustedes se van y dicen, bueno, ¿pero qué será lo que el Papa dijo con relación a esto? Es que lo que el Padre dijo no me sonó muy bien. ¿Será que esto es lo que la iglesia comparte? Va uno y lee o escucha lo que el Papa dijo hoy y dice, ah, no, el Padre estaba volado, andaba por otro lado. Porque somos parte de una iglesia universal. Pero imagínense que aquí la iglesia fuera como nuestras iglesias de nuestros hermanos, que están centradas en el pastor. Y lo que dice el pastor es la palabra última que se puede decir. Y no tienen a quién más recurrir para saber si eso que se dijo es verdad o no es verdad. Ustedes tienen 2000 años de historia. Tienen 2000 años de comunidades creyentes, de escritores sagrados, de hombres y mujeres que han profundizado y reflexionado estos textos y que por tanto, aunque en algún momento determinado algo nos resulte que no es del todo consistente con lo que yo pienso, no tengo por qué quedarme con esa duda, porque tengo 2000 años de historia que consultar. Y eso le da solidez a nuestra predicación y solidez a lo que decimos. Y eso también demuestra que lo que estamos predicando es palabra de Dios y no palabra personal. Porque si yo no tuviera una autoridad superior a mí que me está vigilando, y esa misma autoridad tiene otra superior a él, y esa misma tiene otra autoridad superior a él que vigila para tratar de que el mensaje sea el que tiene que ser, si con todos esos cuidados no falta un domingo 7, pues imagínense lo que pasaría si esto fuera a la libre, o como uno lo maneja, a la libre. Entonces pasaría lo que pasó con un famoso pastor allá en un tiempo, que dijo que él podía tener todas las mujeres que él quisiera, porque él estaba cumpliendo lo que la Biblia dijo. Y uno dice, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ahí lo dice en Génesis. No está bien que el hombre esté solo. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que a nosotros nos da risa. Pero eso se lo creyeron en la comunidad. Se lo creyeron en la congregación. Por eso vuelve a caer un poco lo que el Evangelio decía. Uy, aquel que escandalice o aquel que sea causa de pecado a la gente sencilla, más vale que le agarren y le metan, le amarren en la jupa una piedra de molino, que son aquellas piedras gigantescas que usaban para moler, y lo tiren al mar. Porque aprovecharse de la conciencia sencilla de una persona que tiene la fe cimentada, utilizando la escritura para manipularla, Dios santo, no creo que haya pecado más grave que ese. Por encima de cualquier otro pecado que pueda medirse para abajo del ombligo, que parece que sea uno de los únicos que nos preocupan. Porque este pecado es un pecado que mismo Jesucristo prácticamente condena con la muerte. Ojo lo que dice la palabra de Dios, que no es cualquier cosa. Jesús está diciendo que a ese le amarren una piedra de molino al cuello por haber distorsionado y aprovechado la mente sencilla, una mente que está ansiosa de Dios, para predicarle lo que él quería, para predicar su propio prejuicio, su propia dimensión y distorsionarla, mejor que la amarraran a la nuca, a la cabeza, perdón, al cuello, bueno, pues al cuello, una piedra de molino y lo arrojaran al mar. O sea, eso viene de boca de nuestro Señor Jesucristo, no viene de boca del Padre Yahvé. No vayan a decir luego que el Padre dijo que tenían que amarrarlos al cuello. No, es Jesús el que está diciéndolo. Cuando nosotros, y no solamente los pastores, sino cualquiera de nosotros, aprovechándose de una persona sencilla o de alguien cuya fe apenas está incipiente, agarramos un texto de la Escritura para manipularlo y distorsionar su vida y su experiencia de fe. Por eso ustedes se darán cuenta lo delicado que es estar aquí. Por eso es que en la iglesia no es cualquiera el que puede estar predicando la palabra de Dios.
Y por eso incluso aunque yo haya tenido todos los años de formación, la única manera que yo puedo predicar acá es porque tengo la autorización de una autoridad superior. Predicar no es un derecho, es una concesión que la iglesia ofrece. Y aunque yo tenga la ordenación, no puedo predicar si no es porque tengo la concesión de la iglesia. Es ella la que me permite hacerlo. Si la iglesia me dijera, usted ya no puede predicar más, ni modo. Aquí podría celebrar la misa, pero no podría predicar. Para predicar necesito la concesión de la iglesia, porque esto es un asunto delicado. Diría mi abuelo, no es como darle un chonetazo a una lora. Ahora vamos al texto sagrado de hoy. Ya. Vamos probablemente al texto sagrado de hoy, que refiere a cosas muy interesantes. Quizás San Agustín, doctor de la iglesia, sea quien mejor nos pueda iluminar con relación a esto, con una frase que él mismo dijo hace muchos siglos, relacionada precisamente a los textos que hoy estamos predicando. Él dijo: así como dentro de la Iglesia católica hay muchos que se comportan como paganos, también fuera de la Iglesia católica hay muchos que se comportan como cristianos. Y uno entra ahí en disyuntiva. Digámoslo de esta manera: así como dentro de la comunidad creyente, de aquellos que nos llamamos cristianos, no faltan comportamientos que parecen más de no creyentes y hasta de ateos y de paganos, no debe extrañarnos que fuera de la comunidad creyente podamos encontrar manifestaciones del reino, comportamientos consistentes con la vida cristiana. Y nosotros no debemos entonces, por tanto, señalar cuando fuera de nuestra comunidad alguien que, aunque no sea creyente, quiere hacer el bien. Más aún, deberíamos alentarlo y hasta ayudarlo a crecer en esa buena intención. Creo que esto es el resumen de los textos sagrados de hoy. Existe entre nosotros el riesgo de considerar que el bien, que la bondad, es algo que solo se puede desarrollar al interno de la comunidad creyente. Y esto en razón de los esfuerzos que nosotros hacemos por tratar de vivir una vida cercana a Dios. Pero resulta que el plan de salvación de Dios no surge como un resultado de nuestras acciones, sino como un ofrecimiento totalmente libre y gratuito de parte de Él. Nosotros hemos sido salvados no porque lo merecíamos, no porque ustedes y yo nos hayamos ganado de parte de Dios esa bendición. Hemos sido salvados porque Dios quiso, por purítica misericordia. Y por tanto, procediendo esto del corazón, palabrilla de domingo, porque estamos en domingo, libérrimo de Dios, porque en Dios todo siempre es del máximo grado. Si Dios ama, es un amantísimo. Si Dios es libre, es totalmente libérrimo, sino una libertad total. Porque esto procede de la total libertad de Dios. Nosotros no podemos poner límites hasta dónde llega el efecto de la gracia para suscitar en cualquier corazón el deseo de hacer el bien y de estar en consistencia con el proyecto de Dios. Incluso en el corazón de aquellos que no son creyentes o en aquellos que no pertenecen siquiera a nuestro grupo. En otras palabras, la acción misericordiosa de Dios no se encuentra limitada a el espacio eclesial. La iglesia es un lugar para expandir esa presencia, pero no para retenerla.
Y es que ustedes y yo no podemos entonces decir que un grupo de muchachos que tienen en su corazón el anhelo de ir a hacer el bien, no sé, cuidando unas playas, limpiando una cuestión allá, ayudando con las cuestiones ecológicas, sí, pero es un montón de muchachos, quién sabe qué es lo que va a venir a hacer, ahí lo menos que va a venir a hacer es ayudar, seguro se arman un fiestón después de noche, quién sabe qué más otras cosas y todo. Por Dios, hay un bien de fondo que hay que alimentar. Eso es lo que nos corresponde como iglesia. Yo no me voy a pelear porque entre el grupo de las damas voluntarias hayan personas de otra denominación religiosa, que cuando van al hospital resulta que se sientan a hablar con una señora, inclusive con un familiar nuestro, y nos dicen, uy, ¿qué le pasa a esa? Hablando con fulana, si esa es una testigo de Jehová, ¿cómo se le ocurre hablar con...? Un momentito, es que el bien no se le pone una limitación. ¿Por qué? Porque esas personas están haciendo lo que ustedes y yo deberíamos estar haciendo. Y esto es lo que el Evangelio intenta señalar. El problema nuestro es que cuando vemos haciendo bien a la gente fuera de la iglesia o fuera de nuestro grupo, ese bien que esa gente está haciendo, lo deberíamos estar haciendo nosotros. Y si no lo estamos haciendo nosotros, deberíamos contribuir con ellos al bien que realizan. Porque el bien no es posesión de la iglesia, es fruto del corazón bondadoso de Dios, que es capaz de repercutir y de manifestarse en cualquier persona y en cualquier circunstancia, de cualquier lugar, de cualquier parte del mundo. Querer retener de alguna forma u otra la acción misericordiosa de Dios es una pretensión que la palabra de Dios hoy señala peligrosa. Y es interesante que en el ejemplo que tenemos en la primera lectura, los personajes involucrados sean los principales de la historia del pueblo de Israel. Moisés y casi nadie, Josué. Y recuerden que Josué es el sucesor de Moisés. Es aquel que posteriormente entrará en la tierra prometida cuando Moisés no lo pueda hacer. Es el que luego va a tomar las armas en la conquista de la tierra prometida. Y es Josué el que reacciona porque dice, ¿y cómo es posible que estos, que no estaban en la tienda el día de la acción, hayan recibido lo mismo que recibieron nosotros? Y en el Nuevo Testamento, ni para qué decirlo, el discípulo amado, aquel que al pie de la cruz, ya estoy yo, perdón, aquel que estuvo con Jesús al pie de la cruz, aquel que acogió a su Madre Santísima en su propia casa. Es que esta vez no fue Pedrito, no. Fue Juancito, el chiñado. Porque en toda familia hay un chiñado. Vean que el mismo texto sagrado lo dice. Era el discípulo amado. Pues el discípulo amado es el que llega con toda pretensión ante Jesús y dice, hemos visto a uno, y no haciendo cualquier tipo de bien, ojo, echando demonios en tu nombre, por Dios, uno que está combatiendo contra el pisuicas mismo. Y el muy orgulloso dice, pero como no era de nuestro grupo, pero lo dice con orgullo, es que no es interesante en el texto sagrado, es que lo dice como si hubiera sido hecho una gran cosa, se lo hemos impedido. Y Jesús no frena palabra para inmediatamente corregirlo. No se lo impidan. Déjenlo hacer el bien. De alguna manera u otra, el evangelista intenta ya desde este momento comenzar a evitar que en la comunidad creyente comencemos a formar partidos al estilo político. Así lo llama el mismo texto de la primera de Corintios, San Pablo, cuando la gente comienza a hacer partidos. Es decir, ¿qué son los partidos? Grupitos que creen que porque pertenecen a esto son mejores que los otros. Y comienzan a competir para ver quién es el mejor. El dilema de este tipo de grupos es que entre los que son del grupo siempre tienen razón. Y todo aquel que está fuera del grupo siempre está equivocado. Es horrible. Es horrible. Cuando nosotros hacemos esto, en Costa Rica lo llamamos de una manera muy curiosa, lo llamamos argollas. ¿Sí?
cuando hacemos grupito argolla, es que dentro de la argolla cualquiera puede decir a cualquier tontera y todo le da la razón. Fuera de la argolla cualquiera puede decir algo que es la verdad más grande del mundo, pero como no está dentro del grupo, está equivocado. Esta terrible mentalidad que ahora escuchando al Papa Francisco lo llamó la mentalidad del nido, así la quiso llamar la mentalidad del nido, conlleva la misma destrucción de la iglesia, porque en la iglesia ninguno de ustedes y yo está en función de un grupo, está en función de la santidad, está en función de seguir al Señor. Cada grupo, cada existencia eclesial, cada realidad eclesial contribuye para que mi vida cristiana sea mejor. Pero lo que hace mi vida cristiana mejor no es acrecentar mi sentido de pertenencia al grupo, es crear mi sentido de pertenencia a la iglesia, al cuerpo de Cristo, al proyecto de Dios. Cuando yo llego a una parroquia, normalmente me reúno la primera vez con toda la comunidad, le digo, qué bien, ¿y usted qué? Yo soy catequista. Yo soy jornalista, yo soy MFCista, yo soy del camino neocatecumenal, Dios santo. Entonces yo digo, qué tirada, aquí no hay cristianos. ¿Qué pasa? No, es que el dilema es ese. No generamos un sentido de pertenencia real a la vida cristiana, sino que construimos un sentido de pertenencia al grupo, como si el grupo fuera la fuente de la salvación. El grupo es un medio que tiene que ayudarme a mí a vivir mi vida cristiana acorde al carisma en que yo pertenezco. De hecho, a usted le gusta la forma de vida cristiana que animan los movimientos carismáticos, perfecto, pero usted no es carismático, usted es un cristiano que vive su vida cristiana en el movimiento de renovación. Usted no es un caminista, usted no pertenece al movimiento neocatecumenal, usted es un cristiano que vive su vida cristiana en esta experiencia de vida de fe. Usted no es un jornalista, usted es un cristiano que vive su fe en la experiencia de jornada de vida cristiana, pero usted primeramente es cristiano. Y lo que a usted lo hace cristiano no es pertenecer a un grupo, sino pertenecer a la iglesia en su generalidad. El peligro que señala Jesús es el peligro de querer entonces construir nuestra experiencia cristiana alrededor de una realidad que consideramos superior a las demás. ¿Y por qué la consideramos superior a las demás? No, nosotros nos consideramos mejor. Claro que sí, porque la vida de ustedes, cuando la comparan con los demás, a veces resulta odiosa la comparación. La respuesta tanto de Moisés, y no estamos diciendo de cualquiera, estamos diciendo del la principal figura del Antiguo Testamento, y obviamente la principal figura del Nuevo Testamento, que no es nada más ni menos que el mismo Hijo de Dios encarnado, son muy similares tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Déjenos. Me encanta la última frase de Moisés: ojalá que todo el pueblo de Dios fuera así. Esa expresión es lindísima. Ojalá que todos hicieran lo que estos están haciendo. Jesús no lo dice de esta manera, pero dice, por lo menos, déjenos, porque nadie que haga obras en mi nombre después puede hablar mal de mí. Claro, porque se contradeciría a sí mismo. Si yo esto lo hice en el nombre de Jesús y luego hablo mal de Jesús, hay una contradicción. Déjenos, casi dándole a entender de que ojalá esto se extendiera cada vez más y más. Entonces, un primer elemento esencial que me parece importante que tengamos claro: el bien que Dios procura en la vida de su pueblo, en la vida de su iglesia, en la vida del mundo, es una fuerza que va más allá de los límites que ustedes y yo podamos tener. Y por eso no nos debe extrañar encontrar signos del reino de Dios, presencia de justicia, de amor, de misericordia, de generosidad, un montón de signos que son identificables con lo que la vida cristiana nos propone fuera de la experiencia de vida cristiana. A esas experiencias y donde detectemos el bien, no estamos llamados a ser freno, sino más bien ser ayuda, y ojalá ayudar a crecer y contribuir con ellos, porque ese bien que otros tienen que hacer fuera de la iglesia es el bien que nosotros deberíamos estar haciendo también.
Es un pequeño llamado de atención que se hace en el texto sagrado para dar cuenta de que gracias a Dios estos existen no para alabarlos, porque en la iglesia no buscamos héroes al estilo de los cómics. Los héroes son gente que nosotros admiramos porque hacen las cosas. En la iglesia no hay héroes, en la iglesia hay llamados. Esas personas que hacen las cosas que ustedes y yo deberíamos estar haciendo no deben ser exaltadas porque hacen eso. Deben llamarnos a que ustedes y yo reaccionemos, porque es algo que deberíamos también estar haciendo. Ir a dar de comer a los pobres, aún entre grupos que no son ni siquiera creyentes. Esas grandes jornadas, esos grandes trabajos que hacen algunos muchachos que están estudiando medicina, que se van y se meten a hacer, digamos, diagnósticos en precarios. Hay mucho bien en este mundo que nosotros ni siquiera vemos y del cual podríamos estar siendo parte. Se lo digo como un exateo, que cuando antes de ser creyente me tocó ir a ayudar a muchas obras sociales y que era feliz en eso. Después me hice creyente y dejé de hacerlo. Qué cosa más rara, ¿no? Pues ya me metí en otra cosa. Pero antes era andar metidos en todas esas cuestiones. Andábamos construyendo casas, construyendo cuestiones, arreglando sistemas de agua, poniendo electricidad y ayudando a evitar un montón. Y uno no necesitaba ser creyente. El bien era un movimiento, algo que surgía en nosotros. En ese momento yo no sabía que era Dios el que lo impulsaba, pero Dios lo impulsa más allá de los límites. Entonces diremos, y entonces ustedes y yo, ¿para qué ser creyentes? Ustedes y yo no somos creyentes para ser buenos, somos creyentes para ser santos. Y esta es la diferencia. Hacer el bien no basta, porque el bien es algo que todos, de alguna forma u otra, sentimos como una obligación ética y moral. Es que el hecho de que yo no sea creyente no significa que por eso yo puedo matar, puedo robar, puedo ser deshonesto, puedo ser mentiroso, puedo ser, adúltero, puedo ser ladrón, puedo ser un montón de cosas. El hecho de que yo no sea creyente no significa que yo pueda ser una persona que engaña, una persona que maltrata, una persona que obtiene ganancias de manera inadecuada. Creyente o no creyente, el ser humano está llamado a ser una persona honrada, recta, equilibrada. Pero el ser creyente nos invita a algo más, a entender primero que ese ser bueno no procede de nosotros, sino que procede de Dios, y que por tanto requerimos de su gracia para ser permanentes, porque no basta hacer un acto bueno, es que estamos llamados a ser buenos, y es la diferencia. Una cosa es hacer el bien, otra cosa es ser bueno. Cualquier persona mala puede hacer un bien, pero el hecho de hacer un bien no la convierte en una persona buena. No sé si me voy a entender. Cualquier persona mala puede hacer un bien, pero el hecho de hacer ese bien no la convierte en una persona buena. Lo nuestro no es buscar simplemente hacer el bien, sino buscar la virtud del bien que nos hace buenos. Y esta búsqueda de la virtud, no simplemente de la acción, requiere para nosotros una necesidad: acercarnos a la fuente de la bondad. Y la única fuente de la bondad es Dios. Sé que esta parte es un poquillo ahí media enredada, no se preocupen, ya lo trato de aclarar. No basta entonces procurar hacer el bien. El bien lo puede hacer cualquiera y seguir siendo una persona totalmente distorsionada en su ser interior. Lo nuestro es buscar la virtud del bien para ser buenos. Pero ese ser buenos no depende de nosotros, sino que tanto nos acercamos a la fuente de la bondad que es Dios. Y por eso el camino del creyente es el camino de la virtud, no simplemente de la acción. Aquí no solamente venimos a procurar saber qué es lo que tenemos que hacer, sino saber lo que estamos llamados a hacer. No simplemente a hacer,
sino lo que estamos llamados a ser. Y por eso nuestro caminar hacia la construcción de la bondad o a ser buenos no depende de cuánto ustedes y yo hagamos, sino de cuánto nos aproximemos a aquel que es la fuente misma del bien, que es Dios. Esta es la particularidad en el creyente, que obviamente, respuesta, hace el bien, porque se acerca cada vez más a la fuente misma de la bondad, que es Dios, a la fuente misma del bien, que es Dios. Por eso decía también San Agustín que la riqueza no corrompe a un hombre bueno, en alusión a la segunda lectura de hoy. Vamos a decirlo de una forma muy sencilla. El rico no se corrompe porque es rico, se corrompe porque no es bueno. Porque una persona buena, es decir, una persona que intenta aproximarse y asemejarse a Jesucristo, convierte cualquier signo de riqueza en su vida en instrumento de bien común para los demás. El que se ve afectado y se ve consumido por la riqueza no es el bueno, es aquel que no lo es. Y por eso el texto de Santiago de hoy, cuando señala hace señalamientos tan duros contra los ricos, hace énfasis en el aspecto de que estos ricos se hicieron ricos, ¿por qué? Porque explotaron a sus trabajadores, porque explotaron a aquellos que los servían, porque utilizaron el engaño y la astucia para aprovecharse de aquellos que estaban ahí. Esa riqueza es una riqueza corrupta en sí misma. Pero eso no lo hicieron porque la riqueza los corrompiera, era porque ya estaban corruptos. No es la política la que hace corruptas a las personas, son las personas corruptas las que hacen sucia la política. En alusión a lo que ya nos vamos a ir enfrentando, para que tengamos claro esto. No pongamos la palabra en la política, es que la política no, la política no es el problema, es aquellos que la ejercen. Porque la corrupción no está en lo que hacemos, ni en lo que tenemos, sino en nosotros mismos. Por eso el camino de la virtud, que es el camino cristiano, redirecciona todo lo que nosotros somos. Si no buscamos la virtud, podemos engañar a los demás haciendo cosas buenas, pero permanecemos siendo corruptos. Y por tanto, en cualquier momento nos aprovecharemos de aquella circunstancia. Por el contrario, si nuestro camino es buscar ser buenos, y esto significa acercarnos cada vez más al corazón de Jesús, esa misma búsqueda de cercanía al Señor nos va dando los criterios para saber cómo manejar nuestros bienes, cómo manejar lo que tenemos. Insisto, y vean qué importante, me da el texto sagrado. No es la riqueza la que corrompe, es el corrupto el que convierte la riqueza en camino de corrupción. Y aplíquenlo a cualquier otra cosa. No es la política la que corrompe, es el corrupto el que corrompe el sentido real de la política, que está en función del bien común. Y por eso no puede haber antes, si no hay una verdadera transformación del corazón, en una búsqueda sincera hacia el bien que es Dios, todo lo podemos convertir en instrumento de destrucción. De ahí entonces entendemos la última parte del Evangelio, que fue con lo que comencé hoy. Porque aquel que camina hacia el Señor y se acerca hacia el Señor, genera en su cabeza los criterios necesarios del discernimiento para saber qué le conviene y qué no le conviene. Y el que encuentra y el que se dirige con claridad hacia el Señor porque quiere ser bueno, como el Padre Celestial es bueno, y que quiere alcanzar entonces la estatura del hombre perfecto, que es la estatura de Jesucristo, como lo dice San Pablo, tener los mismos sentimientos de Jesús, quien tiene un corazón sincero en esa búsqueda hacia el Señor, va a poder discernir en su vida qué tiene que quitar y qué se tiene que dejar. Y aquí entendemos esa idea de que
Si esto me impide acercarme al Señor, córtalo. Si esto no me permite avanzar hacia el Señor, córtalo. Si esto no me permite llegar a Él, córtalo. Más vale que te quedes sin eso, aunque te duela, aunque te resulte una pérdida significativa, que tenerlo como un ancla o un peso que te impide avanzar hacia el Señor. El ejemplo es tan duro porque Jesús lo que quiere dar a entender es que nadie se corta una mano si no lo piensa mucho. Tiene que ser muy extremo para hacerlo. Nadie se saca un ojo si no es por mucho extremo. Nadie se corta un pie porque son elementos que requerimos y necesitamos en nuestra vida. Eso no está diciendo que tendremos que renunciar en esta vida a cualquier cosa. Bueno, está bien, voy a renunciar. No, significa que tenemos muchas veces que renunciar a amistades, a familiares, a bienes, inclusive trabajo, que nos van a exigir respuestas muy contundentes para que mi vida esté bien direccionada hacia Él. El creyente no está buscando simplemente hacer el bien. El creyente está buscando ser bueno. Y ser bueno significa ser santo. Y eso significa poner mi vida en un continuo aproximación y cercanía con el Señor. Y para eso, gente, a veces tenemos que hacer sacrificios que duelen. Hay unos que en el principio pueden doler, ya después uno entiende que qué dicha que los hizo. Yo no quiero poner flores, pero cuando yo tuve que dejar mi trabajo antes de entrar al seminario, fue una de las cosas que más me costó. Porque el trabajo que yo tenía me permitía un estatus de vida para un huila de 24 años que era de lujo. Yo tenía mi apartamento, tenía mi carro, viajaba por todo lado, no dependía absolutamente de nadie. Entrar al seminario para mí fue romper con aquello y quedarme sin nada. Quedarme absolutamente sin nada. Tener que comenzar a depender de una comunidad que me ayudaba mensualmente para yo poder comprarme la pasta de dientes y lo que necesitaba para vivir en el seminario. Que yo vivo siempre muy agradecido con la comunidad de Santa Teresita del Niño Jesús, que tenía un comité de vocaciones, que prácticamente fueron los que me alimentaron durante todo ese tiempo. Y bueno, hoy el cáliz ese no lo voy a usar, pero uno de los del cáliz mío de ordenación, me lo regalaron ellos porque yo no tenía. Mi ropa de ordenación me la regalaron ellos porque yo no tenía cómo adquirirla. Y me siento ahora mal por eso, no, agradezco 1000 veces al Señor que me haya permitido eso. Pero la ruptura en el momento duele. Igual forma, tuve que romper con amistades, con gente que de alguna forma u otra se volvió, no me gusta la palabra, pues suena, iba a decir tóxica, pero no, la gente no es tóxica, no, que se volvió, digamos, distractora dentro de lo que yo hacía. Les cuento acá, hoy que no estamos en Facebook, es más fácil. Hasta una exnoviecilla que le fue a armar una bronca a los padres formadores porque decían que ellos me habían lavado el cerebro. Y se armó un con que si hubiera sido por tele en aquel tiempo, con los medios, con las redes sociales, gracias a Dios no existían. Aquello hubiera sido una telenovela digna de La Rosa de Guadalupe. Pero eso es a lo que hace alusión nuestro Señor. Y yo creo que ninguno de ustedes en su vida no ha tenido que experimentar eso. Que muchas veces para ser fiel al Señor hay que cortar con ciertas cosas que duelen. Incluso familiares, incluso amigos. Gente que a veces lo que hace es intentar, perdónenme, angustiarnos en la vida. Y esto el Señor dice, no teman hacerlo. Cuando alguna persona a mí me dice que alguien le hizo un mal, yo le digo perdónelo, pero no sienta que el perdón significa tener que volver a vivir con esa persona la relación que tenía. Obviamente, después de algo tan feo, cuando nos hacen algo muy feo, la actitud más cristiana es la distancia. No queda otra.
Hay gente que como que le gusta es hacernos el mal. O hacernos, ¿por qué? Porque somos creyentes. Esa gente que llega a la casa y ya critican porque tenemos a la Virgen del Carmen con una velita. Uy, idolatría, pues ¿tú para qué venís? Peor aún, gente que condiciona la existencia nuestra, ¿por qué? Porque como es la esposa de mi hermano y ella no es creyente, entonces yo escondo las imágenes cuando ella viene. ¿Y por qué? Porque le molesta, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta de que es necesaria esta dimensión de distancia. Compañeros de trabajo, personas que conocemos, misma gente del barrio, que únicamente hace contaminar nuestra cabeza y nos distorsiona. Venimos a misa, salimos muy contentos, nos alegramos mucho, escuchamos la palabra de Dios y no son 25 metros y ya nos da, ¿viste lo que le pasó a fulano? Ay, Dios mío. ¿No acabas de oír lo que te dijeron? Ay, sí, pero es que, bueno, yo te lo digo a vos, pero no se lo digas a nadie. Ese famoso no se lo digas a nadie, es que es más efectivo que un mensaje de WhatsApp. En multitud. Esto significa lo que la última parte del Evangelio nos dice. Entonces, el bien lo vamos a encontrar por todo lado. La bondad de Dios se extiende más allá de los límites. Pero ustedes y yo estamos más que llamados a hacer el bien. Estamos llamados a la virtud del bien, es decir, a ser buenos. Pero el ser bueno no es una tarea nuestra, es una tarea que Dios realiza a través de su gracia y que va construyéndose en nosotros en tanto nos vamos acercando a Él. Por eso venimos a Eucaristía, por eso oramos, por eso nos acercamos al Señor. Porque la fuerza de Dios saca de nosotros lo mejor, hace surgir de nosotros todo lo bueno que muchas veces se nos ha olvidado que podemos ser. Cuando estamos cerca de Él, sentimos la fuerza para darle a este mundo una luz diferente y mostrar que pese a todas nuestras limitaciones y pese a toda nuestra pequeñez, somos amados de Dios, porque no solamente podemos hacer el bien, sino porque nos sentimos llamados a la bondad. No tengamos miedo de renunciar a cualquier cosa que nos impide acercarnos a el Dios que es la fuente del bien. Y no tengamos miedo de decirle al mundo, no que somos buenos, pero que por lo menos la estamos pulseando. Que por lo menos la estamos pulseando, porque no nos basta simplemente hacer cosas buenas, sino que queremos verdaderamente ser buenos. Y eso significa tener los mismos sentimientos de Cristo en mi corazón.